Bienvenidas y bienvenidos. En esta cápsula vamos a revisar técnicas de transmisión digital. En particular, lo que vamos a revisar es la detección óptima en presencia de ruido auditivo gaussiano blanco. Y además vamos a revisar también técnicas de sincronización, estimación de carga y fase, y en particular vamos a decir por qué estas cosas son necesarias y relevantes en lo que es la modulación digital. Bueno, en primer lugar, vamos a recapitular un poco y vamos a ir sobre el concepto de detección óptima, ¿ya? O recepción óptima. Aquí los conceptos o las definiciones son un poco ambiguas y se usan los términos de distinta manera. Nosotros tenemos un modulador que mapea una cantidad, por ejemplo, R de bits en 2 elevado a R señales distintas. Estas señales distintas, que son los símbolos distintos que yo transmito, que son el conjunto S, yo la voy y lo transmito a través de un ruido que lo que hace es agregar perturbación del tipo aditiva, ya no es de otro tipo, es solamente aditiva, y esa perturbación entonces me corrompe la señal esa que yo transmito acá, la SDK. En el receptor, yo tengo entonces que demodular esa señal que yo recibo y además detectar lo que significa discriminar cuál de todas estas M posibles opciones fue la que me llegó. Porque en presencia del ruido yo voy a empezar a confundir. ¿Ya? La señal viene incorrupta, entonces el template que yo tengo para S1, por ejemplo, cuando llegue al receptor no va a ser igual a eso. ¿Ya? Esto es análogo a lo que vimos en clase de tratar de reconocer rostros y que la persona empiece a usar, por ejemplo, barba, o que la persona se maquille, o que use anteojos, etcétera. Todos esos errores o ruidos crean confusión en el receptor. En el, eh, la cápsula anterior, nosotros analizamos los dos tipos de demoduladores que existían. El demodulador basado, por ejemplo, en correlación o el basado en el match filter. Ahora nos corresponde mirar lo que es el detector, ¿ya? Y vamos a revisar después un poco los conceptos generales. Entonces, a la salida del demodulador, ya sea por match filter o por correlación, yo tengo un vector de datos, ¿ya? Y este vector de datos, nosotros vimos en la cápsula anterior que seguía una distribución gaussiana. Como el ruido es de media nula, lo que me va a ocurrir en el caso de por ejemplo, aquí nos vamos a invitar al caso más simple, que es el de las señales antipodales, que son de una dimensión. En ese caso, lo que me va a ocurrir, como lo vimos en la cápsula anterior, era que si yo enviaba un símbolo, que era un pulso de amplitud raíz de EB para el 1 y enviaba un pulso que era menos raíz de EB para el 2, lo que me iba a ocurrir era que yo a la salida del demodulador iba a obtener un, un vector, ¿ya? Que era del tipo gaussiano, de media raíz de EB cuando yo transmitía un 1, o menos raíz de EB cuando yo transmitía un 0, y de varianza igual para los dos, y que era igual a N0 partido por 2, que era la potencia del red. Entonces, esto lo puedo representar gráficamente como esto de acá. Acá está el eje Y, que es el que me representa la base del modulador que yo utilizo, ¿ya? La base en el espacio vectorial que yo represento. Esta curva en azul me representa el caso de transmitir un 1, ¿ya? Y me representa en realidad todos los posibles casos, un número infinito no contable de casos donde yo transmito un 1, que es el pulso de amplitud raíz de EB, y que producto del ruido, el ruido me lo puede dejar acá, 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 etcétera, en cualquiera de estos puntos aquí, ¿ya? Para el caso del cero es lo mismo, yo transmito un pulso de amplitud menos raíz de EB y producto del ruido puede terminar un valor acá, etcétera. Insisto, eso, el producto del ruido es después de que nosotros integramos la señal y muestramos en tiempo TV a la salida del demodulador. Entonces, el problema de discriminación pasa por, yo recibo un punto cualquiera. Por ejemplo, yo recibo este valor de aquí, ¿ya? Que corresponde, recibo este valor de aquí que corresponde a un punto acá abajo, ¿ya? Ese número de ahí. Si yo recibo ese número, a la salida, yo obtengo ese número, si queremos decirlo, a la salida del demodulador. ¿A qué corresponde? ¿Corresponde a un 0 o corresponde a un 1? Si el punto que yo recibí está aquí y venía de esta curva de acá, eso quiere decir que me transmitieron un 0, ¿ya? Por lo tanto, si el punto está aquí y yo lo anuncio como un 0 o yo lo detecto como un 0, yo no cometí ningún error en mi demodulación. Sin embargo, si el punto venía de acá, ya de la curva en azul, entonces quiere decir que yo cometí un error en la demodulación. Dicho de otra forma, de lo que se trata esto es de encontrar el umbral, ¿ya? Aquí, yo lo voy a empezar a correr hacia los lados. Eso es lo que quiere decir esta flecha de acá. Yo lo voy a empezar a correr.
le voy a colocar en una parte, voy a hacer un solo umbral, va a ser un solo umbral duro, donde más valores superiores a este umbral se van a anunciar como un uno e inferiores a este umbral se van a anunciar como un 0. ¿De dónde viene esto? De esta cosa que está acá abajo y que es simplemente la razón de verosimilitud en su forma más intuitiva. Por ejemplo, supongamos que estos son las probabilidades asociadas, ¿cierto? Esas son las PDF asociadas a, como este es transmitir un 1 y transmitir un 0. Supongamos que yo recibo un valor que está aquí. Yo recibo este número a la salida del mi módulo. ¿Ya? Démosle número, si esto es 1, menos 1, perdón, y este es 1, supongamos que yo recibí un 0,5. ¿Ya? Este 0,5 puede venir de esta curva en azul o de esta curva en rojo. ¿Ya? Yo sé que el área bajo esta curva, cuando yo tomo un delta bien chiquitito, yo sé que el área bajo esta curva me da la probabilidad de que yo haya obtenido un punto, ¿ya? Desde esta curva. ¿Ya? Entonces, si este punto está aquí, si dijimos que es 0,5, ¿ya? La probabilidad de que este valor sea 0,5 asociado a esta curva es más alta por el número que toma aquí, ¿ya? O la integral que toma bajo esa curva, que la probabilidad de que venga de esta otra curva de acá. ¿Por qué? Físicamente hablando, es porque si yo tengo un 0, yo para moverla hasta este punto de acá necesito energía, una cantidad de energía igual al cuadrado de la distancia que va desde aquí hasta acá. Eso nosotros lo sabemos por la forma en que nosotros utilizamos la modelación de señales en estos espacios vectoriales. Por otra parte, si el punto llegó aquí y venía de esta otra curva, yo lo que hice fue necesitar una energía igual al cuadrado de la distancia entre este punto y el 0,5 de acá para yo poder mover el dato desde aquí hasta acá. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista energético, hay muchas más chances de que lo que me hayan transmitido a mí sea un 1, ¿ya? Perdón, un 0, que es la curva en rojo, que la de un 1. Y eso es lo que me dicen estas probabilidades. Si yo me paro aquí, por ejemplo, y comparo este número con este número acá, la probabilidad de que me hayan transmitido un 0 acá es más alta que la que me hayan transmitido un 1. Si me paro aquí, la probabilidad de que me hayan transmitido un 1 es más alta que me transmitan un 0. Este es el concepto que está acá abajo. Y este es el concepto de máxima verosimilitud. Cuando todo es simétrico, o sea, la probabilidad de transmitir un 0 igual a la probabilidad de transmitir un 1, que es esta parte de acá, entonces, y como la varianza del ruido es la misma para los dos, yo ubiqué esto de manera simétrica, entonces este punto yo puedo demostrar, y está hecho en el libro, yo puedo demostrar que este punto está aquí, el umbral está aquí en 0. Eso significa entonces que en mi detector, cualquier número que reciba sobre 0 lo va a anunciar como un 1 y bajo 0 lo va a anunciar como eh, un 0. ¿Ya? Eso es lo que está pasando aquí. Ese es el umbral óptimo y ahí así conceptualmente así se deriva esta cosa. Esto quiere decir entonces, ¿ya? Que yo puedo empezar a hacer variar un parámetro para poder obtener curvas de desempeño. Y en particular este parámetro es la razón señal al ruido. Voy a volver a esta diapositiva anterior. En esta, la varianza de esto viene dado por n0 partido por 2. Yo aquí, ¿ya? Cuando yo tengo esta parte de aquí, el raíz de b partido por n0, esto en el fondo es, al menos el EB dividido por n0, esa es la razón señal al ruido, ¿ya? Porque es la energía del pulso dividido por la energía del ruido, o la potencia del ruido, como queramos conceptualizarla en este momento. Entonces, a mayor razón señalar ruido, yo lo que me va a pasar es que estas curvas se van a empezar a hacer mucho más angostas, estas de aquí, como lo vimos en un video para la cápsula anterior. Esto se hace más angosto a medida que la razón señala a ruido aumenta. Esto se hace más ancho a medida que la razón señala ruido disminuye. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros miramos acá. A una mayor razón señala ruido, yo obtengo una menor, perdón, probabilidad de error. ¿Ya? Yo aumento la razón señal de ruido, yo reduzco la probabilidad de error. Este es el caso que estábamos analizando, la señal antipodal binaria. Entonces yo aumento la razón señal de ruido, yo reduzco la probabilidad de error. Eso es lo que me pasa aquí. ¿Ya? ¿Y cómo calculo estas curvas? Estas curvas vienen dadas por la probabilidad de error. Y la probabilidad de error viene dada por esta expresión. Esta expresión es no es la cola, sino que es la parte de adelante de una gaussiana, ¿ya? Que va desde menos infinito hasta un punto acá. ¿Ya? Eso es lo que se llama la función Q, ¿ya? O la función complementaria de la cola, como quieran llamarla. Y después de un rato de hacer un par de cálculos, ustedes se pueden dar cuenta de que esta función, ustedes
toman la función Q, ¿ya? Y si le aplican la raíz cuadrada de 2EB partido por N0, la meten dentro de esta función Q y le va a dar la probabilidad de error. Entonces ustedes pueden parametrizar este B partido por N0, es la razón señal al ruido. Y eso es lo que están mostrando aquí, ¿ya? Razón señal al ruido, es B partido por N0, y ustedes la van moviendo y ahí van viendo cómo a medida que aumenta se reduce la probabilidad. Esto está relacionado también con la distancia, ¿ya? La distancia entre los símbolos. La distancia entre estos dos símbolos está claro que es 2 raíz de EB. La distancia al cuadrado es 4 EB, ¿ya? Si yo reemplazo el, el EB aquí, ¿ya? Por la distancia al cuadrado partido por 4, me da esta notación de acá. Esto lo que quiere decir en el fondo es que, dada la conceptualización que nosotros hicimos de un espacio vectorial para representar las señales, la energía de una señal o la potencia de una señal que yo modulo está relacionada con el cuadrado de la distancia del punto al centro del eje de coordenadas. Pero más aún, yo puedo ver que la energía que yo necesito para mover un símbolo desde aquí hasta acá, por ejemplo en este caso, es igual al cuadrado de la distancia que los separa. Y esto entonces hace sentido con lo que vimos recién en términos de probabilidades. La energía que yo necesito para mover este punto de aquí hasta ahí es, bueno, si hasta aquí es un poquito más que el cuadrado de esta distancia de aquí hasta ahí, ¿ya? En realidad es el cuadrado de la distancia desde este punto hasta este punto. Y eso es lo que me va a hacer que yo me confunda, si un límite lo puse aquí, me confunda un 0 con un 1. ¿Ya? Ahora, cuando las señales son biortogonales, como es el caso de acá, yo las ubico en este caso la constelación es aquí. Por lo tanto, la distancia entre ese punto y este punto, nosotros sabemos que es más chica que, si estos son los mismos números, que esta de acá. ¿Ya? Y lo que nos da en este caso es que si hacemos el mismo análisis, que es exactamente lo mismo, nos va a dar que la probabilidad de error viene dada por la raíz de EB dividido por N0. ¿Ya? A diferencia del 2 que tenía acá. Entonces esto lo que nos da es esta curva del lado de acá. Y si nosotros las comparamos, por ejemplo, nos paramos aquí en 8, ¿ya? En la razón señal de ruido 8. Lo que esta curva me indica es que la señal binaria antipodal tiene una menor probabilidad de error, ¿ya? Todo el rato, para una misma razón señal de ruido en comparación con la señal ortogonal, ¿ya? Esto quiere decir que para una misma razón señal de ruido, esta funciona mejor porque está más abajo, ¿ya? Que la señal ortogonal binaria. Y esto tiene sentido porque la distancia que separa estos dos símbolos es más grande que la distancia que está separando estos dos símbolos, porque a mí se me ocurrió modular esto de una manera, un poco más complicada al usar la modulación ortogonal, ¿ya? Esos son los conceptos de detección óptima principal. Ahora, desde el punto de vista de más ingenieril, lo que nosotros necesitamos para demodular y para detectar es que las cosas estén muy bien sincronizadas. En realidad yo mentí un poco, ¿ya? Y no solamente yo, sino que todos los libros mienten un poco al respecto. Cuando ponemos este bloque de acá, y nosotros introducimos acá la señal recibida, y la pasamos por el modulador, y la pasamos por el detector, en realidad hay que hacer un montón de trabajo de ingeniería aquí entre medio para poder hacer lo que se llama detección coherente, ¿ya? Que eso significa que estén las fases alineadas. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es resolver todos estos problemas que están acá para poder realmente hacer la detección coherente. Porque nosotros no sabemos cuánto es el retardo de propagación, ¿ya? Que sufrió la señal recibida. Eso significa que con respecto a mis templates, si yo tengo el S1 hasta el SM, yo voy a tener un desfase. Entonces tengo que ser capaz de detectar ese desfase. Además tengo que sincronizar los símbolos. Entonces todos esos problemas tengo que resolverlos de alguna manera. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, la primera manera es resolver el problema de la fase. El problema de la fase nosotros lo podemos resolver usando este esquema de acá y unos pequeños trucos, por ejemplo. Si yo, esta es la señal que recibo, RDT, en vez de IDT, como dice ahí. Si esta es la señal que yo recibo acá, si yo la elevo al cuadrado, ¿ya? Yo lo que estoy viendo acá es que en el fondo estoy duplicando la frecuencia de esto. Si lo considero con el coseno, ¿ya? Por un lado estoy duplicando la potencia, pero por otro lado, aquí esta señal de acá en general no va a tener media nula, lo que me va a complicar la detección. Entonces yo le elevo al cuadrado, entonces si desarrollo un poco la matemática, este R cuadrado es esta cosa aquí, ¿ya? Si yo ahora este R cuadrado, yo lo filtro en 2FC, entonces me quedo solamente con este término. Me elimino esa acá y me elimino los términos de orden alto para el ruido. Y me quedo con esto acá.
¿ya? Entonces lo filtro con un pasabanda bien angostito en 2FC. Y ahora esto lo paso por un esquema que se llama PLL, que es un sistema de enganche de fase que ustedes lo vieron en comunicaciones análogas, ¿ya? Lo que pasa aquí es que yo tomo esta señal que generé aquí, ¿ya? Este coseno, ahora lo tomo y lo multiplico por, perdón, es lo mismo acá, pero está multiplicado por esta señal seno. Cuando yo multiplico este coseno por el seno, por trigonometría me da esto de acá, ¿ya? Y aquí tengo una señal de frecuencia muy baja, ¿ya? Prácticamente de C, y tengo términos de un orden más alto en 4 veces la frecuencia de la carga. Entonces yo filtro esta parte, la meto aquí, ¿ya? Y la meto en este loop de acá. Y lo que hago en el fondo, si yo miro esto, es que tengo la diferencia entre la fase de la carrier que entró aquí, porque esta es mi señal que nosotros estamos tratando de demodular y obtener la fase. Entonces tengo este 2 phi de acá y después al mismo tiempo esto que entra por acá es la estimación que yo tengo de la fase. La estimación de la fase es lo que yo estoy tratando de obtener, ¿ya? Yo no sé la fase que tiene y mi phi gorro es el que me está haciendo la detección de esa fase. Este término de acá, cuando esto es chico, nosotros sabemos que seno de x es aproximadamente igual a x en ese caso. Entonces tengo una concepción aquí lineal de esto y por eso esto lo puedo escribir de esta manera, ¿ya? Esto lo puedo escribir de esta manera y pongo aquí un filtro, que es un filtro pasa abajo, ¿ya? Y aquí tengo un integrador. Y con este filtro integrador lo que estoy haciendo es que a la medida que yo me acerco con este acá, esto es teoría de control que ustedes vieron en el sistema de control, a medida que yo me acerco acá, entonces esto se va haciendo cero y quiere decir que voy reduciendo el error en mi estimación del filtro. Este VSO es un oscilador, ¿ya? Es el coseno o el seno que yo voy a usar para demodular. Y su fase se controla por el voltaje, ¿ya? Entonces, esto es lo que va a hacer que yo definitivamente genere la buena estimación de fase. ¿Qué es lo que se ve aquí? Viene la señal que yo recibo, la R, que es como le voy llamando, la elevo al cuadrado, la paso por el filtro pasabanda, la multiplico por mi estimación de la fase. Aquí está este loop de control que me controla aquí el oscilador, este mismo oscilador de acá, ¿ya? Se me controla la fase ahí, este se me va ajustando. A medida que van entrando todo aquí, esto se me ajusta, pero esto queda una frecuencia del doble de la frecuencia de la carga. Digo la frecuencia y esta es la señal que yo obtengo o que uso en realidad para hacer la demodulación. Tengo que hacer un corrimiento de fase 90 grados, que es lo único que me falta aquí para poder hacer la demodulación final. Y finalmente, para el caso de sincronización de bits, esto es crucial porque nosotros sabemos que tenemos que ir en cada TV, en cada periodo de símbolo, nosotros tomamos una muestra. Así que no nos podemos aislar de esa parte. Hay distintos approaches para sincronizar el oscilador entre el detector y el emisor. Uno de los approaches es utilizar sincronización de relojes, por ejemplo, con GPS, ¿ya? Otro es transmitir la frecuencia del reloj, enviar señales piloto, etcétera. Pero la forma que más se usa es la extracción a través de los mismos datos. Y eso significa con este mismo esquema que nosotros teníamos acá, justo antes de entrar al controlador de fase, nosotros hacemos un par de truquitos más. Y que son los siguientes. Por ejemplo, nosotros si usamos la detección por match filter, nosotros sabemos que el match filter es hacer la convolución entre S y un pulso que es igual a este, pero va hacia acá, va desde TV hasta 2 TV. Cuando yo hago la convolución entre esas dos, se me genera este triángulo a la salida, entre 0 y 2 TV, que es el típico ejemplo de convolución que ustedes pueden haber visto en muchos cursos. Entonces nosotros empezamos a muestrear un poquito antes y un poquito después de del periodo base que nosotros tenemos. Y al hacer este muestreo, nosotros empezamos a integrar para suavizar un poco las cosas, que es lo que estamos haciendo aquí. Y donde nos da el máximo, ahí es donde obtenemos entonces el periodo de la señal. Y de esa manera, con este circuito de acá, nosotros empezamos a alimentar todo lo que es el PLL que nosotros usamos de nuevo de esta misma forma para, eh, para hacer la estimación en este caso del periodo de bit, ¿ya? Aquí está la parte positiva y aquí está la parte negativa abajo y se hace con este esquema dual y ahí es donde se genera la forma de onda final, ¿ya? Y eso es lo que permite generar la detección o la estimación del periodo de bit y es la que me hace la sincronización.